Las carreteras de México están envueltas en un misticismo especial. Hay miles de historias de gente caminando a la orilla del camino. Luces, entes o hasta seres que no tienen nada de humanos. Estos seres tienen diversas historias y razones del por qué están ahí. Pero ¿qué sucede cuando una de las razones es porque están buscando cumplir con una promesa? ¿Será acaso que hay promesas tan fuertes que ni la misma muerte puede romper? Bienvenido. Estás a punto de escuchar una historia que no te dejará dormir esta noche. Apaga la luz y sube el volumen. Esto es Terrores de Cuento. El fantasma de la Rumorosa. En Baja California, México, existe un poblado dentro del municipio de Tecate, llamado La Rumorosa. De la misma forma es conocida la carretera que lleva de Mexicali a Tecate. Es aquí donde se sitúa la siguiente leyenda. Se cuenta que ya hace algunos años, en esta famosa carretera, un conductor de tráiler viajaba durante la noche, lleno de alegría y emoción, porque en muy pocos días su esposa iba a tener a su primer hijo. Esta emoción y la desértica carretera le dieron la confianza al conductor de tráiler para acelerar lo más posible. Su objetivo era llegar lo más pronto hasta donde estaban su esposa y su futuro bebé. Llevaba listo el dinero para cubrir todos los gastos del parto y un extra para comprarle ropa y algunos juguetes a su bebé. El camino de la Rumorosa cuentan que es muy traicionero, ya que es muy importante ser un experimentado conductor para poder atravesarlo a gran velocidad. Durante la madrugada, el trailero emocionado aceleró lo que más pudo, y justo durante una curva no pudo controlar el enorme tráiler que conducía, y sucedió lo inevitable. Las llantas rechinaron hasta el punto de retumbar en los oídos. El pesado tráiler terminó chocando con un conjunto de enormes piedras que se encontraban a la orilla de la carretera y servían como un muro de contención natural. El estruendo fue tal que destruyó la calma que se respiraba en la carretera a esas horas. Afortunadamente, no había ningún otro automóvil en la escena, sino la tragedia habría sido aún más grande. Dicen que después de la tormenta llega la calma, y así fue. Después de aquel ruidoso y terrible espectáculo, el trailero abrió los ojos y para su sorpresa estaba milagrosamente vivo. No tenía más que algunos golpes, pero nada de gravedad. Bajó del tráiler. Lo primero que se le vino a la mente fue que no hubiera alguien más involucrado en ese accidente. Afortunadamente no se veían rastros de ninguna otra alma. Lo avanzada de la noche hacía un escenario de lo más macabro. Todo estaba muy oscuro, pero el trailero esperó unos minutos a que algún viajero pasara por ahí para que lo auxiliara, y sobre todo, que lo llevara a Tecate para poder estar con su esposa en el momento del nacimiento de su hijo. Pasaron los minutos y las horas, pero nadie pasaba. Llegó el punto en el que el trailero se desesperó y comenzó a caminar por la carretera, esperando encontrar a alguien o llegar a algún poblado para ser auxiliado. Pasó el tiempo y la policía llegó al lugar de los hechos. Encontraron el tráiler casi deshecho y de inmediato comenzaron a buscar al conductor. Buscaron entre los fierros retorcidos, los matorrales, algunos kilómetros a la redonda, pero no tuvieron suerte. De aquel terrible accidente solo quedaron los fierros de lo que algún día fue un tráiler. Del conductor no se supo nada más. Parecía que se lo había tragado la tierra. Varios años después, justamente sobre ese camino de la Rumorosa, un joven trailero iba conduciendo durante la noche. Había muchas historias sobre esa carretera, pero Mario, así es como se llamaba este joven trailero, solo le causaban risa estas historias. Nunca había tenido ninguna experiencia paranormal.
así que lo tomaba con gracia y pensaba que sus compañeros solo querían hacerle una novatada. Durante su viaje, encontró a un señor a la orilla del camino que le hizo señas para que se detuviera. Sin pensarlo, Mario se orilló y bajó del tráiler. Aquel hombre temblaba por el frío de la noche y le pidió un favor a Mario. Le pidió que si podía ir a su casa en Tecate y darle un dinero que traía para su esposa. El señor le comentó que él también era trailero, pero que su tráiler se había descompuesto unos kilómetros atrás y que estaba esperando a que llegaran para ayudarlo. Pero su esposa estaba a punto de dar a luz y necesitaba hacerle llegar ese dinero. Mario, sin pensarlo, aceptó el encargo. Le pidió todos los datos de su dirección y nombre de la mujer. Sin perder más tiempo, se subió a su tráiler para emprender el viaje, pero no sin antes despedirse del señor con un apretón de manos. Este apretón de manos había sido de lo más extraño. Un escalofrío recorrió por toda su espalda. Mario no le tomó importancia, ya que con el frío que hacía, pensó que seguro eso había ocasionado ese escalofrío. Ya casi al amanecer, Mario llegó a Tecate y antes de entregar la carga de su tráiler, se dirigió a la dirección que le habían dado. Tocó a la puerta y una señora de avanzada edad atendió su llamado. Mario preguntó por la esposa del trailero y la señora, que atendió la puerta con una cara de extrañeza, le dijo que ya no vivía ahí, pero que conocía a dónde se había mudado, un par de cuadras más allá. A Mario se le hizo bastante extraña esta situación, aunque después pensó que seguramente los nervios de tener un tráiler descompuesto en la noche habían traicionado al señor que le dio el encargo, y por eso se equivocó de dirección. Mario acudió a la nueva dirección que le dieron, llamó a la puerta, y ahora un niño de unos 5 o 6 años atendió la puerta. Mario le preguntó por su mamá, y el niño le gritó para que fuera. La señora llegó de inmediato al llamado de su hijo. Mario le preguntó que si ella era María, esposa de ese trailero que había quedado estancado en la Rumorosa porque su tráiler se había descompuesto. La señora María puso una cara de asombro y tristeza al mismo tiempo, seguido de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas. Mario no podía entender qué había sucedido. ¿Por qué María había roto en llanto? Mario intentó calmarla y le comentó que su marido estaba bien, que de hecho le había dado dinero para poder cubrir los gastos del parto, cosa que se le hizo más extraña a Mario, porque aquella mujer no parecía estar a punto de dar a luz. María lloraba desconsolada, pero después de unos minutos logró calmarse un poco y le explicó a Mario que su marido había tenido un accidente hace 6 años, justo en la Rumorosa. Habían encontrado su tráiler, pero nunca lo encontraron a él. El tráiler había quedado irreconocible, y la policía, después de un tiempo, determinó que nadie podía haber sobrevivido a ese accidente. Mario volvió a sentir ese escalofrío por la espalda, ese mismo escalofrío que sintió al darle la mano a aquel trailero. Mario, habiendo cumplido con el encargo, no le quedó de otra más que retirarse. Más tarde esa misma noche, Mario regresó a su casa, aún confundido por lo que había sucedido. Abrió la puerta. No había nadie, ya que su mujer había decidido ir de visita con sus padres. Al abrir la puerta, ahí en su sala estaba aquel hombre que había encontrado en la carretera. Mario se quedó petrificado sin poder decir una sola palabra. El blanco de las hojas de papel no se asemejaba al blanco de la cara de Mario al encontrarse con tremenda sorpresa. Aquel hombre solo soltó una frase: "Gracias, amigo". Y después se desvaneció. Al cabo de unos días, Mario comentó esta anécdota con sus compañeros de trabajo, con el miedo de que no le creyeran o lo tiraran de loco. Pero por el contrario,
Muchos de ellos ya conocían esa historia, y otros tantos habían conocido a hombres que se habían topado con aquel misterioso trailero, pero que en lugar de cumplir con el encargo, simplemente se quedaban con el dinero. El castigo ante estos actos es que aquellos hombres se habían secado hasta la muerte. Cuenta la leyenda que aún hoy en día La Rumorosa es una de las más peligrosas y místicas carreteras de México. Pero tú, ¿has tenido alguna experiencia en La Rumorosa? O tal vez en alguna otra carretera de México o el mundo. Si es así, déjamelo saber en la cajita de comentarios. Gracias por escucharme. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, pícale a la campanita y regálame un like para poder seguir subiendo más leyendas como esta. Yo me despido y te deseo buenas y terroríficas noches.